buenos días a todos nuestros amigos maestros, maestras, la comunidad educativa de Cundinamarca y el país, a los jóvenes que nos acompañan hoy, al doctor Sergio Manzano de la organización Manzano y Manzano, Endri Martín Torres. Bueno, hoy como todos los sábados tenemos la cita con la información para las comunidades educativas, temas importantísimos. Va a ingresar también Jorge Cortés en algún momento, está en una reunión, pero vamos a analizar todo lo que ha sucedido durante esta semana, especialmente lo que tiene que ver con la resolución 777 y la directiva ministerial 05, pero vamos a tener también un espacio bien interesante para escuchar a jóvenes como Ana María Argüello y como Andrés Robles, precisamente cuando están ya prácticamente abiertas las inscripciones para los consejos de la juventud. Se cierran el 30 de agosto y las elecciones son el 28 de noviembre, pero bueno, ellos en su momento hablarán de este tema, de esas propuestas y de esa oportunidad de hacer política desde muy jóvenes, de incidir en esos temas que tanto nos preocupan a todos los colombianos y colombianas, y bueno, qué mejor que desde temprana edad poder entrar a participar e incidir en estas decisiones. Le damos el saludo entonces a cada uno y a cada una de ustedes. Repito, hoy 19 de noviembre, creo que no lo había dicho, hoy 19 de noviembre de 2021. Vamos a compartir aquí un momento. María Cristina, buenos días. Hola Henry, bienvenido. 19, Voy a colocar aquí la imagen de nuestros invitados para que tú les sí, dé la oportunidad que cada uno de ellos salude. En un okay, 19 de junio, 19 de junio, sí, que dije. noviembre, ya ¡Ay, estamos, Dios! ya estás pensando en diciembre. Ya se fue el año. Sí, Bueno, entonces aquí tenemos, Henry, nuestros invitados del día de hoy. ok, entonces le damos la bienvenida a Ana María Argüello, joven líder del municipio de Paipa. Andrés Robles, joven líder de FUNSA, él fue estudiante mío hace unos años. Conozco de su trabajo como líder. Al doctor Manzano, pues que ya es de aquí del programa, bienvenido. Aparte de ser abogado, es un deportista, amante de la bicicleta, amante de la naturaleza. Muy bien. Tenemos también a nuestro amigo Jorge Cortés, que es líder de acá de nosotros y siempre está atento a las preguntas que tenemos los docentes. Al abogado Roldán, Donaldo Roldán. Ana María, no sé, empezamos con el tema del análisis jurídico directiva ministerial 05 y la 777 con el doctor Manzano. Eh, Pues a ver, démosle la oportunidad de que cada uno presente un saludo de un minuto antes de iniciar con el tema central y con eso esperamos un momento que la gente también se conecte. Entonces iniciemos por Ana María, como mujer joven. Hola, buenos días para todos y para todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Ana María Argüello Cárdenas, soy presidenta de la plataforma juvenil de Paipa. Hago parte de estos espacios desde el año 2020. Cuando estaba en 11 también fui personera estudiantil, por eso también tenemos un contacto estrecho con Cristina y soy muy dada a razones sociales, a trabajar con jóvenes y creo que el país que los jóvenes no solamente somos el futuro del país, sino que construimos el presente día a día. Así es, Ana María. Bueno, vamos a darle la palabra a Andrés Robles, joven también y ya líder, dirigente aquí en el municipio de Funza, Sabana de Occidente. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Primero que todo, agradecer el espacio, la oportunidad para poder conversar de estos temas tan importantes. Mi nombre es Andrés Robles, tengo 22 años, soy líder juvenil del municipio de Funza. A los 16 años fui concejal juvenil, luego fui representante a la Asamblea Departamental de Juventudes. Soy actualmente subdirector del Grupo Jóvenes Líderes de Cundinamarca y pues he venido desempeñando este liderazgo juvenil desde muy niño, la verdad. Me gusta y me apasiona el tema. Y el profesor Andy también saludarlo, mi profesor del colegio. Él conoce todas mis aventuras de líder juvenil en el colegio.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Nuestro dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, nuestro compañero Jorge Cortés, maestro de Cundinamarca. Bienvenido, Jorge. Cristina, buenos días, muchas gracias. Un saludo para Sergio, para Ana María, para Hendrik, para Andrés. Me es grato compartir con ustedes y sobre todo con esta juventud que se está empoderando de sus quehaceres, derechos ciudadanos y todo lo que tiene que ver con la problemática del país. Es muy grato compartir con ellos, ¿verdad que sí? Y bueno, estamos aquí para compartir este espacio. Gracias a Cristina, muy amable. Un abrazo. Muchísimas gracias por sacar tiempo para compartir con nosotros, Jorge. Y bueno, el saludo para el doctor Sergio Manzano, abogado asesor del Magisterio a nivel nacional de Organización Manzano y Manzano. Para Cristina, un cordial saludo para ti, para Ana María, para Andrés, para Hendrik, por supuesto para mi querido amigo Jorge Enrique Cortés Navarrete, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para todos los maestros y maestras, para la comunidad educativa en general. Nosotros los jóvenes no nos dejamos echar tierra, ¿no es cierto, Jorgito? Sin embargo, qué grato ver los jóvenes día a día empoderados acerca de las decisiones que les compelen. Y un reconocimiento muy fraterno, un abrazo caluroso y combativo precisamente por estar copando esos espacios que son tan importantes para nuestra democracia. Bueno, y Hendrik, Martín Torres, también tu saludo de la sección de Libres con Libros, pero que también nos viene ayudando aquí a presentar el espacio de Magisterio al Día los sábados, y ahora también nos encontramos en los miércoles con la profe Cris. Sí, María Cristina. Bienvenidos todos. Me encanta esa alegría de la juventud. Somos jóvenes hasta que nuestro corazón decida, ¿no? Hasta que nuestro corazón decida. Qué bueno tener estos chicos que fueron personeros en sus instituciones y que son líderes que van a cambiar sus municipios. Ana María, que creo que está en Girardot, y Andrés, que está en Funza. Paipa, ¿no? Ana María en Paipa. Ana María es hija de mi gran amiga Nélida Cárdenas. Yo soy de Girardot, pero ahorita estoy en Paipa. Ah, okay, tiene a su abuelita acá en Girardot y a la familia materna por aquí en Girardot. Ah, qué bueno. Bueno, y un saludo especial de parte mía, María Cristina Orozco, también para todos los maestros y las comunidades educativas. Y ya entonces entramos a los temas que nos competen el día de hoy. Creo que Jorge tiene una reunión y me pidió darle... Ya lo hice. Ya hice el informe. Sí, ya hice el informe. Entonces ya estás tranquilo. Ya estás tranquilo. Total. Perfecto. No hay lío. Entonces voy a quedarme escuchando aquí todo el día. Ah, bueno, y luego entonces te doy el espacio, por supuesto, para ese análisis de esta semana y de las reuniones con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, bueno, arranquemos con el tema, digamos, que tanto esperan nuestros compañeros maestros y las comunidades educativas. Genera gran expectativa y muchísima preocupación la resolución 777. Hace 8 días estuvimos dialogando sobre este tema aquí en el espacio con la doctora Ana María Solive como representante del sector médico, de los profesionales de la salud. Estuvo también el doctor Sergio Manzano, pero esta semana también se complementa esa directiva con este documento conexo, que es la palabra correcta creo, la directiva ministerial 005, donde ya se dan las directrices de qué manera se debe volver a la presencialidad, apertura total y bueno, con una minimización de los protocolos de bioseguridad, pero además también con la amenaza de que quien no asista va a tener descuentos en los salarios, pero quiero ese análisis, por supuesto, desde la óptica jurídica. Doctor Sergio Manzano tiene la palabra. Para Cristina, muchas gracias. Yo creo que es bien claro el papel del gobierno nacional. Y el papel del gobierno nacional fue ya darse a la pelea directa con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODI, con la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, y con la Central Unitaria de Trabajadores. Y al haber establecido no un diálogo, sino una imposición, ya no solo con la resolución 777, que ya vimos
el adefesio jurídico, el Frankenstein jurídico que implica esta resolución, pues ahora pide el Ministerio de Educación Nacional, ya no el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Directiva Ministerial 05 del 17 de junio del año 2021, donde palabras más, palabras menos es o vuelve a la presencialidad o no le van a pagar. Y además de ello, pues es simple y sencillamente el amedrantamiento de los compañeros docentes, de los directivos docentes, de los administrativos, del personal de apoyo e inclusive de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque escudriñando esa circular o esa directiva ministerial, lo que se está haciendo ya no es caso a la sentencia del 15 de enero del año 2021 que expidió el Consejo de Estado en ejercicio del control de legalidad de la Directiva 11 del año 2020, en el que el regreso a las aulas con la plena observancia de las normas de bioseguridad debería darse por decisión libre, ojo, e informada de los padres de familia, sino que ahora se hace de manera obligatoria. Así que frente a ellos se reparten 3 instrucciones precisas, pero dentro de esas 3 instrucciones precisas, número 1, que a partir de la reapertura o del retorno a las actividades académicas después del receso de mitad de año, es un deber de todos los docentes, directivos docentes, administrativos, personal de apoyo y los estudiantes volver a las aulas, como ya lo vimos, no en alternancia educativa, sino en presencialidad. Y esto sin tener en cuenta absolutamente ninguna de las condiciones clínicas, ni ninguna de las condiciones de vacunación, ni ninguna de las condiciones personales que tengan cada uno de los actores. Simple y sencillamente se va a las instituciones, como ya lo vimos, se va a actuar a través de las cohortes o de las burbujas, es decir, que un docente va a tener el mismo grupo de estudiantes sin rotar, pero que frente a ello, lo único que se va a tener en cuenta es lavado de manos, si hay agua, porque ya vimos que si no hay agua, pues no será indispensable el lavado de manos, el distanciamiento físico, que es un distanciamiento de 1 metro, ya no el de 2 metros o el de 1,50 m, el uso correcto del tapabocas, donde los tapabocas, como ya vimos, pueden inclusive ser en tela no quirúrgica, sino tapabocas simplemente en tela, la adecuada ventilación de los espacios, el fomento del autocuidado y la corresponsabilidad. Pero adicionalmente a eso, en la resolución 777 hablábamos del aseo y de la limpieza. Pues aquí en esta directiva ministerial se establece que si bien hace parte del protocolo, los rectores, los directivos docentes en las instituciones educativas no podrán utilizar los recursos ni de los fondos de servicios educativos, ni los recursos del FOMI, el Fondo para la Mitigación, para contratar personal para aseo o desinfección de las instituciones educativas. Y esto, pues ya esto es una historia, esto es una crónica de una muerte anunciada, lo hemos llamado crónica de un contagio anunciado, donde sabemos las grandes problemáticas que hay a nivel territorial por parte de las secretarías de educación para la contratación de estos servicios administrativos, donde llegan inclusive hasta mitad o a final de año y no han contratado vigilantes, no han contratado aseadores o aseadoras, no han contratado el personal necesario, pues mucho menos ahora que estando con ocasión de la pandemia, las instituciones educativas ni siquiera van a tener esa posibilidad, pero sí le dicen a las instituciones educativas que deben compensar el manejo de los recursos del FOME, es decir, si se les acaba la platica para la compra de los insumos de bioseguridad, de los recursos que se giran a los fondos de servicios educativos, en plena contradicción al decreto 4971 del año 2008, para meter en problemas a nuestros directivos docentes. Número 2, porque adicionalmente a ello dice, oiga, si hay instituciones educativas en las cuales no se cumplan
con los requisitos o con el protocolo de bioseguridad, se tiene que obligatoriamente establecer un plan de acción específico, pero ese plan de acción, la ejecución, debe ser previo a la fecha de inicio de las clases. Eso significa que van a poner a nuestros directivos docentes, y es posible que también pongan a nuestros docentes a trabajar en periodo de vacaciones, porque es que el ministerio solamente está interesado en la reactivación a como dé lugar, a puño, a fuerza de las instituciones educativas, nuevamente digo, no en alternancia, sino en presencialidad. Número 3, frente a la participación de los docentes, los directivos docentes, los administrativos y el personal de apoyo logístico, manda un mensaje claro, y es que todo el personal no solo debe cumplir con las normas de bioseguridad, sino que debe asistir a las instituciones educativas a partir del primer día de apertura, posterior a las vacaciones de mitad de año, inclusive instando a que los maestros y las maestras que laboran en áreas rurales de difícil acceso solamente les van a cancelar esa bonificación si van de manera presencial a la institución educativa, y manifestando una amenaza, y esa amenaza que proviene precisamente de cuando fue ministra Cecilia María Vélez White, bajo el mandato del entonces expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, y es que maestro que no vaya a laborar de conformidad con el decreto 1844 del 2007 y el 1647 de 1967, no le van a cancelar los días de salario, y adicionalmente a ello podrá incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y por el cumplimiento o incumplimiento de sus deberes como funcionario, como empleado público. Así que frente a ello ya vemos que este es el amedrantamiento que le hacen directamente de manera o a manera de venganza el Ministerio de Educación Nacional a los maestros, a los docentes y a los directivos docentes. Pero esta consecuencia no es solamente para los maestros, porque aquí el Ministerio de Educación Nacional se lavó las manos completamente y dejó en cabeza directamente de las secretarías de educación y de las secretarías de salud el cumplimiento de las orientaciones y de los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 777 del 2021 y en la directiva ministerial 5 del 2021, sin quedar con ninguna responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. Por eso reiteramos el llamado que hicimos en el programa pasado, María Cristina, es que debe haber un pronunciamiento absolutamente claro de las instituciones educativas, de sus gobiernos escolares, de los consejos académicos y el consejo directivo, para reenviar la responsabilidad por los eventuales hechos luctuosos que sucedan con causa o con ocasión del COVID-19, los contagios de los niños, las niñas, los adolescentes, los directivos docentes, los administrativos, el personal de apoyo en cabeza del gobierno nacional. Van a ser muchas las reclamaciones por responsabilidad del Estado de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Nacional, y queremos blindar a las instituciones educativas, a tal punto que ahora, como lo vimos en el programa anterior, en la resolución 777, ni siquiera se va a necesitar el permiso o el consentimiento informado de los padres de familia. Por Dios, en contravía de esa sentencia de enero del año 2021 del Consejo de Estado. Eso significa que no hay posibilidades que un estudiante, porque sus padres estén diciendo, mire, qué pena, el problema es que yo no voy a enviar a mi hijo a la presencialidad porque prefiero que pierda un periodo académico, que pierda un año, a que vaya a perder la vida. Por favor, dele la educación en virtualidad. El Ministerio de Educación Nacional ha dicho no. O presencialidad, o muy sencillo, retire a su hijo del sistema educativo. Y esto va a significar de manera latente una baja en las matrículas de las instituciones educativas. Va a implicar que nuestros compañeros directivos docentes van a tener que empezar a entregar maestros excedentes a las secretarías de educación al bajarse la relación técnica docente-estudiante, y por supuesto volver a esas épocas de antaño, a esas amenazas
en las fusiones de las instituciones educativas. Aquí tenemos un problema muy serio en la educación y eso es lo que pasa cuando se trata la educación como una mercancía y no como un derecho. Yo creo que ahí, María Cristina, para que los demás personas puedan intervenir y seguro más bien luego hablaremos de ese otro tema que ahora adicional tienen nuestros maestros y nuestras maestras con el ICETEX. Pero el llamado es muy consistente, muy consciente a rodear las instituciones educativas. Esto que se viene es un problema muy serio y este problema se llama sálvese quien pueda. Efectivamente, doctor Manzano, eso es lo que, o así hemos denominado a esta resolución 777 y la directiva ministerial 005, pero bueno, vamos a darle la palabra a Endre. Hay algunas preguntas que vamos a plantear para ti, para Jorge Cortés, para tratar de resolver aquí este tema, o por lo menos de dar algunas luces frente al mismo, porque sí genera muchísima preocupación cuando tenemos alrededor de 30.000 personas contagiadas por día. Eso es altísimo y cifras que en lugar de disminuir bajan. Uno ve que 500 un día, 560, 590 muertos por día. Entonces uno no entiende cómo esa responsabilidad que debe tener el Estado frente al derecho a la vida, pues deja de ser importante para que cobre importancia la economía y la apertura sin solucionar las problemáticas que tienen las instituciones educativas. Endri, ¿tienes la palabra? Gracias, María Cristina. Saludamos a las 188 personas que están conectadas, en especial los que están desde el Cerrito Santander, desde Casanare, desde Funza, desde Zipaquirá. Agradecemos a cada uno que estén aquí conectados y los invitamos a que elaboren sus preguntas. Doctor, hay una pregunta que aparece en el chat y comenta: si yo como docente con una enfermedad de base, bajo esta nueva normatividad, me abstengo de ir a la institución educativa, ¿qué me puede suceder? Hay que tener claro lo siguiente. Yo sé que sueno a disco rayado, María Cristina, pero este es un problema político. Así de sencillo es. Y el tema es que el artículo 5 de la resolución 777 en su parágrafo establece que así no se haya vacunado, maestro o maestra. Oiga, no me puedo vacunar porque, ejemplo, como mi mamá, ella no se puede vacunar porque no ha tenido el concepto del cardiólogo, como quiera que las vacunas que hay hasta este momento, por problemas en trombos, pueden generar problemas mortales. Mortales es muerte. Y entonces le dicen no se vacune todavía. Si usted no se vacuna, así sea por concepto médico, tenga una comorbilidad, una enfermedad base o su familia, su núcleo familiar la tenga, no importa, tiene que ir a la presencialidad. Y si no va, ya la directiva ministerial le dice cuáles son las sanciones. Número 1, no le van a pagar el salario. Con las consecuentes, valga la redundancia, consecuencias en la prima de vacaciones y en la bonificación pedagógica. Eso significa que con un solo día que no le paguen, le quitan la prima de vacaciones, la bonificación pedagógica, le afectan las cesantías, los intereses a las cesantías, etcétera, etcétera, más los factores salariales para la pensión. Y número 2, que es lo más grave, que es lo que atenta inclusive con el derecho a la vida y a la salud de los maestros, las maestras, los docentes directivos, docentes administrativos, es que le van a iniciar investigaciones disciplinarias. Ahí lo está diciendo la ministra en la directiva 05 del 17 de junio. Así que esto es una amenaza latente, o sea, esto fue lanza en ristre en contra del magisterio. No importa si usted tiene enfermedades o no. Si no quiere ir, el llamado inclusive que está haciendo es claro. E inclusive ya lo dijo en entrevistas, que es que los maestros que no quieran ir, que les hace un llamado para que renuncien. Ojo con eso. Ese es el llamado de la ministra de Educación. Efectivamente, doctor Manzano, pero además hablemos también un poquito de los padres de familia. Esta directiva ministerial y la resolución 777 son de menor rango frente a la Ley de Infancia y Adolescencia y pues obviamente frente a la Constitución. Hay algunos artículos de la Constitución que están dejando de lado
los asesores jurídicos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. El derecho a la vida, el artículo 90 y 91 de la Constitución frente al tema de responsabilidades. Yo no conozco, y puede ser que en medio de mi ignorancia no lo haya podido encontrar, pero ¿qué dice la comunidad científica frente a esa minimización que se hace de los protocolos de bioseguridad? Es decir, ¿de qué manera el Ministerio de Salud, que es el responsable de garantizar la salud y bueno, claro, estamos en un país con un pésimo manejo de la pandemia, entonces dice uno, bueno, ¿quién tomó la decisión de que 2 metros pueden reducirse así? En medio de todo un pico de la pandemia a 1 metro. De que el tema del aforo, de que la presencialidad, de que la entrega de alimentos, del tema del transporte escolar, pues no son importantes. Tenemos el tema también de las embarazadas, las maestras que están en estado de gestación. Tenemos también los estudiantes que muchos tienen preexistencias, así sean niños o jóvenes, pueden tener enfermedades de base que los ponen en alto riesgo. Pero además la amenaza latente. Y al parecer el ministerio dice, no es que tienen que enviar a los hijos a la institución educativa de manera presencial, y el padre tiene una patria potestad y tiene el derecho a salvaguardar la vida y la protección, la integridad de su hijo, como tenemos el deber los maestros de protegerlo, y por eso estamos en este tipo de conversatorios y de discusiones frente a esos planteamientos y frente a estas normas lesivas. Así es que, ¿de qué manera, y es una pregunta que está ahí, de qué manera, dice la compañera maestra, nos podemos proteger? Hablamos de unas actas de exención que son importantes. Los padres de familia, bueno, de hablar del acta de autorización para que sus hijos asistan, pero ya ni eso es un requisito. ¿Qué podemos puntualizar frente a esto? La responsabilidad es... Hay que ser bien claros en esto, María Cristina. Un gobierno como el del señor Iván Duque, que el día de ayer en cabeza del ministro de Defensa sale a decir de manera descarada que va a modificar o que modifica el decreto 003 que habla sobre la protección a la protesta social pacífica, para decir en sus palabras que los bloqueos en las vías que se hagan con producto o con ocasión de la movilización social no constituyen protesta social y que por lo tanto deben ser penalizados. Ese es el gobierno nacional al que le estamos pidiendo que garantice el derecho fundamental a la vida, a la integridad, a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo creo que eso no va a funcionar. Y es, por más que existan pronunciamientos y efectivamente, más allá de la patria potestad es un deber connatural de los padres de familia. Pero aquí no les están ni siquiera pidiendo la autorización, vuelvo y repito, conforme la sentencia del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado dice, vea, mientras dure la pandemia, porque así lo establece en el fallo del 15 de enero, y es, mientras estén todas estas condiciones, se debe avanzar de manera cierta, segura y decidida para el retorno gradual y progresivo, ojo, gradual y progresivo de los alumnos a las aulas, con plena observancia de las normas de bioseguridad previstas por las autoridades nacionales. Y aquí las autoridades de un gran bloque de normas, y como nos lo decía la doctora en la intervención pasada, oiga, flexibilizaron las normas. Ahorita lo único importante es tapabocas, gel antibacterial, bendición y eche para adelante y mire a ver qué es lo que pasa. Pero no está teniendo la decisión libre e informada de los padres de familia para las instituciones particulares. Aquí ni siquiera eso va a impedir. Pero ha dicho el ministerio, mire, no se preocupe, es que si usted, papá o mamá, su hijo o su hija se contagia de COVID-19, ahí sí le vamos a dar virtualidad. Pero lo que tenemos que hacer mientras tanto en la presencialidad es que no hayan aglomeraciones a la entrada, no hayan aglomeraciones a la salida, no hayan aglomeraciones en los descansos pedagógicos, y además todos los niños, niñas y adolescentes deben estar con 1 metro. Yo me pregunto, de las 48,000 instituciones educativas con sus respectivas sedes, ¿cuántas están habilitadas para que en un aula de clases puedan estar los niños, niñas y adolescentes con mínimo 1 metro?
Vamos a hablar solamente de 1 metro como para que nos haga caso el Ministerio de Educación Nacional. Y creo que ni siquiera el 15%, con las condiciones de ventilación, etcétera. Así que aquí se están pasando por encima toda la normatividad, todos los derechos constitucionales, derechos de carácter fundamental, en el cual yo debería decirle al Estado, venga, señor Estado, no me siento seguro, como nos lo decían anteriormente, en mandar a mi hijo a la institución educativa. Así que manténganmelo con un modelo de virtualidad en la educación, mientras pasamos, ¿qué? La emergencia. Por resolución 738 del año 2021, el mismo Ministerio de Salud extendió la emergencia sanitaria con ocasión del COVID-19 hasta el 31 de agosto. Por Dios, tenemos mayores cifras de contagios. O sea, estamos teniendo muchos más contagiados que en los picos anteriores. Estamos teniendo un pico dentro del tercer pico. Estamos teniendo, como tú dices, aproximadamente 600 fallecimientos diarios. Sin embargo, aquí no importa. Vuelvo y repito, sálvese quien pueda. Y si usted no quiere mandar a su niño, niña o adolescente, tenga claro que la ministra ya manifestó que no va a haber virtualidad en la educación. Por ende, se va a someter a perder el año escolar, a pesar de las consideraciones que hay. Yo me imagino que en las áreas urbanas, en las grandes urbes, pues seguro los requisitos van a ser mucho más estrictos. Yo no me imagino cómo será la presencialidad en las áreas rurales, donde nuestros campesinos, nuestras campesinas no tienen las condiciones para poder estarle dando a los niños, niñas y adolescentes, oiga, un tapabocas de uso diario, donde las instituciones educativas no tienen ni siquiera servicio de acueducto y alcantarillado. Esto es una completa irresponsabilidad, pero tendrá que ser FECODE y FENDIDOC quienes se pronuncien frente a las eventuales reclamaciones por la ilegalidad de esta resolución 777 y de la directiva ministerial 5 del año 2021. Doctor Manzano, muchas gracias. En este momento saludamos a las 265 personas que están conectadas en el Facebook Live. Hay una pregunta que dice que si a través de una acción de tutela que avale el artículo 49 del derecho a la salud y saneamiento se puede detener esto que viene, de lo que usted habla, por ejemplo, de esas escuelas rurales, incluso urbanas, escuelas urbanas que no cuentan con agua y los 4 elementos de los que nos hablaba la doctora hace 8 días. A través de una acción de tutela se puede detener esto que viene pues el 15 de julio. Por supuesto, la invitación va a ser seguramente a que los padres y madres de familia, de manera responsable, de manera articulada con las organizaciones sindicales, pues se haga uso de todas las acciones posibles, porque hemos visto que ahora son los jueces de tutela los llamados a protegernos contra los desmanes del gobierno nacional. Miren lo que sucedió en la protesta social, es que no estamos hablando de cosas que no sucedan en el país, y es que fueron los jueces de tutela los que estuvieron obligando, por ejemplo, a las fuerzas del Estado a establecer quiénes eran los participantes en las manifestaciones como cuerpos de seguridad y cuál es el armamento que iban a utilizar. Pues asimismo, lo que esperamos es que existan jueces que sin temor al Estado de derecha, no de derecho, de derecha que nos están imponiendo en este país, pues puedan estar lanzando órdenes en cuanto inclusive la suspensión de la directiva ministerial 5 de la resolución 777 hasta que no se verifique de manera real la inversión de los recursos. Es que simple y sencillamente FECODE ha dicho, venga, invierta recursos reales en la ampliación y en la infraestructura de las instituciones educativas. Número 2, garantice verdaderamente la compra de los insumos de bioseguridad. No se ponga a sacarles plata a los fondos de servicios educativos que, bien pobres que son nuestras instituciones educativas, para que ahora tengan que sacar plata para comprar insumos de bioseguridad. Número 3, decrete el COVID-19 como enfermedad de origen laboral, conforme la resolución 194 del año 2002 de la Organización Internacional del Trabajo. Cuarto, nombre docentes. ¿Pero nombre docentes para qué? Para que se baje la relación técnica
estudiante, maestro, y con bajar esa relación técnica podamos tener cursos donde se garantice el aislamiento preventivo al menos de 1 metro. Digamos que les vamos a creer que el COVID-19 se comporta de una manera distinta, porque según el Ministerio de Salud, en Colombia, esto solo ocurre en Colombia, aquí ya no es necesario la toma de temperatura con termómetros infrarrojos ni los tapetes antibacteriales, porque según ellos eso no sirve para nada, a pesar que el sector médico, como lo ha dicho la doctora Corcho, como lo ha dicho la Asociación Médica Colombiana, sí funciona al menos para bajar los índices de infección. Aquí en las instituciones no nos preocupemos por eso. Así que necesitamos unas condiciones mínimas de bioseguridad. No es solamente vacunación, señores del Ministerio de Educación Nacional. Y hasta ahora estamos hablando de vacunación de menores de 18 años y mayores de 16. Pero ya hablamos que el gobierno nacional empezó a decir vamos a vacunar a los mayores de 12. Y de los 12 a los 6, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Así que todavía es mucho lo que hace falta con un gobierno irresponsable. Ha sido el tercer peor gobierno a nivel mundial en el manejo de la pandemia. Yo creo que frente a esto, ahora sí ya no necesitamos el tema de un paro, de salir a las calles, todo eso, en el entendido en que los maestros y las maestras, en su mayoría, no entendieron cuál era el problema del no a la alternancia. Y aquellos que estuvieron de acuerdo conseguir enviando las guías de estudio mientras estábamos en el paro nacional, aquí están las consecuencias. Estas son unas de las consecuencias. Yo creo que frente a eso necesitamos ahora sí a ver si con esta alarma que se enciende, porque esta es una alarma por la vida, los 340,000 maestros se aglutinan alrededor de sus organizaciones sindicales y adicionalmente a eso los padres y madres de familia y los estudiantes también para decirle al gobierno nacional, así no le jugamos. Así es una posición de unidad, fortalecer frente a toda esta cantidad de atropellos. No solamente vulnera artículos de la Constitución, del Código de Infancia y Adolescencia, la Ley General de Educación, que habla, por ejemplo, de la presencialidad asistida por tecnologías, y pues ahora dicen, no, ahora no se puede usar la tecnología, si usted no manda a su hijo a arriesgarse al contagio, pues aténgase a las consecuencias, y al maestro igual, así no haya podido vacunarse por razones de salud o por cualquier otro tipo de razones, no es problema del ministerio, usted lo que tiene que hacer es asistir o cumplir, o le descontamos, no le pagamos zonas de difícil acceso si no va efectivamente a la institución, es una represión, y después dicen que bueno, ¿por qué se habla de dictadura o de actitudes neofascistas en este país? Bueno, vamos a darle la palabra de todas maneras, doctor Manzano, siga ahí para seguir mirando las preguntas también que están haciendo nuestros 284 compañeros a través del chat, opiniones, bastante interacción. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Jorge Cortés, vicepresidente de la CUT Nacional. Jorge, bienvenido a Magisterio al Día. Gracias, muy amable. Cristina. Hablemos un poco frente a la posición desde la CUT, tú como maestro, por supuesto, y a lo que ha pasado en esta semana después de la instalación de la mesa de negociación de FECODE y lo que ha venido pasando con el paro, porque el paro no ha parado. Bien dice la palabra, a parar para avanzar. Creo que lo que definió el Comando Nacional de Paro el día 5 y el día 8 de junio, dada la situación de digamos, el paro había venido en un declive. Las marchas ya no eran tan grandes, de los 1,200 bloqueos que se habían tenido, se habían reducido muchísimo, habían caído a menos de 200. Incluso el día de la llegada del Comité Interamericano de Derechos Humanos, frente al Hotel Tequendama, pues no había sino 3,000 personas, creo yo, no había más. La llamada toma de Bogotá quedó reducida a menos de 20 buses. Entonces creo que el paro había cedido en cantidad, porque efectivamente un paro de esa magnitud de 48 días ya, pues eso se va desgastando, y fue a lo que jugó el gobierno nacional, a desgastar el paro.
a más de que lo desgastó a punta de plomo, que es lo más sobao, ¿no? Porque si bien es cierto, ahorita ustedes estaban hablando, el doctor Manzano hacía referencia de cómo la ministra de Educación atenta contra la vida de los ciudadanos, de los niños, de los abuelos, de los padres, de la comunidad educativa en general, pues uno lo que ve es que sigue a pie juntillas la ministra eh, la orientación general del gobierno, y es asesinar al que no esté de acuerdo con ellos, y hay diferentes formas de matar. Entonces, el gobierno nacional, con su policía, su ejército, su SMAT, etcétera, pues son asesinos. Pues eso no hay, porque 77 muertos, asesinados jóvenes por estar protestando, no permite utilizar otra palabra. Es un gobierno asesino. Y bueno, y la agresión tan brutal que deja a 54 jóvenes con amputación de ojos. Problema ocular gravísimo. Deja más de 300 desaparecidos. En fin, es un paro en donde hubo mucha acción, más de 10.000 acciones, digamos, de paro, entre marchas, entre mítines, velatones, cacerolazos. En 900 municipios del país se movió la gente. Eso fue un estallido social muy significativo, pero que con el paso del tiempo se va mermando. Dada esa situación de merma, el, el Comité Nacional de Paro, por unanimidad, acuerda cambiar la táctica. La estrategia sigue siendo la misma. Vamos a ganar los trabajadores el poder. Esa es la estrategia. Punto. Los sectores menos favorecidos y vamos por el poder. Por eso cuando Nelson Alarcón le dijeron que si dijo, sí, esto es de largo alcance, esto es hasta que lleguemos al poder, y eso es lo correcto. Yo no sé por qué hubo gente que se crispó, si es para eso. Entonces, cuando nos dicen, bueno, ¿y cómo así que van a cambiar la táctica? Claro, ya no vamos a seguir actuando todos los días ni todos los miércoles como lo veníamos haciendo, sino vamos a bajar el desarrollo del paro al nivel pedagógico. Ya la acción de calle la paramos, pero vamos a actuar a nivel pedagógico. ¿Por qué? Porque mucha gente en este país no conoce los 6 puntos, o si los conoce, no entiende que esos 6 puntos encierra la problemática de los jóvenes, encierra la problemática del adulto mayor, encierra la problemática de los trabajadores, de los desempleados, de las amas de casa, de las mujeres agredidas, en fin, de la paz. Es eso lo que está encerrando los 6 puntos del pliego de emergencia. Entonces, ¿cuál es la tarea siguiente? Pues comenzar o seguir, mejor, continuar con las comunidades en los barrios, en foros pedagógicos, en foros en las universidades, con las juntas de acción comunal, con estos jóvenes, seguir desarrollando ese trabajo e ir aumentándole allí las situaciones propias de cada región, de cada municipio, para que en cada municipio salgan a manifestarse, a hacer acuerdos con el alcalde o a exigirle al alcalde, a exigirle al consejo municipal para que solucionen las problemáticas específicas de eso. Entonces, ese es como el desarrollo de la nueva táctica, es hacer acciones, desarrollar acciones para que crezca la concepción de la gente del común, de la gente del barrio, de la gente de la vecindad, que entre a comprender el concepto general de lo que hay ahí en ese pliego de emergencia. Eso es en relación con el paro. Entonces hubo un cambio de táctica. No es que el paro haya parado, no, cambiamos fue la táctica, lo que significa que interrumpir temporalmente las acciones periódicas que veníamos desarrollando en el paro y las transformamos por esa serie de acciones que acabo de mencionar. Una de ellas, por ejemplo, mañana en todas las capitales, ojalá que se pudiera hacer en todos los municipios, pero sabemos que eso es muy costoso. Cualquier cosa que uno vaya a hacer requiere recursos económicos y eso es muy difícil. Pero intentaremos
que en muchos sitios de Colombia, o si no conectados por esta vía, poder llevar una acción de tipo cultural y política, porque vamos a conmemorar el año de erradicación del pliego que no ha querido mirar el presidente de la República. Entonces, el 20 de junio vamos a tener una actividad que desde FECODE y la CUT estamos promoviendo de manera presencial en el Parque Nacional, pues los que están cerca de Bogotá o los de Bogotá, Parque Nacional a partir de las 9:30 de la mañana, y si no, conectados por Facebook, lo vamos a transmitir Facebook y el otro es Yahoo Live, creo, bueno, no sé, esas cosas por donde se puede transmitir en línea fácilmente, lo vamos a hacer. Eso es lo primero, como para responder parte de su pregunta. Y lo segundo, lo de las negociaciones. Bueno, ese era otro tema que nos tenía embromados, porque no se podía arrancar si no se arrancaba la negociación nacional. Entonces, como el gobierno decidió no incumplir, romper un acuerdo que habíamos llegado, un preacuerdo, que al momento de devolverlo firmado, en vez de devolverlo firmado, nos lo volvió vuelto trizas, como lo que está haciendo con La Paz. Entonces, lo devuelve totalmente distinto, y pues nosotros decimos, ¿qué hacemos aquí? Si nos están tomando del pelo, pues vamos a levantarnos. No hay negociación con un gobierno que no quiere negociar. Entonces, en ese sentido, teníamos pendiente todos los sectores, digamos, tanto a nivel regional, sectorial, etcétera, unos pliegos de peticiones ahí, pendientes, que si no se abordaban en unos términos, no era posible después negociarlos, porque los términos se cierran por norma. Entonces era necesario sentarnos a negociar el pliego de salud, el pliego de educación, el pliego de los estatales en general, en fin. Entonces, bueno, ya se abrió la negociación con FECODE el día martes. Se sentaron el día miércoles nuevamente y definieron unos cronogramas. Se van a reunir martes, miércoles y jueves durante 20 días. Si no hay acuerdo ahí, ustedes saben que de acuerdo al decreto 160, eso se prorroga por otros 20, pero ya quedaron de acuerdo que hay una primera mesa para mirar los decretos pendientes que tienen que ver con la cuestión de los 8.000 cursos de capacitación, lo que tiene que ver con la convocatoria a la cuarta corte, lo que tiene que ver con la cuestión de la salarial. La nivelación salarial. De la prima, ¿cómo se llama esta? Bueno, no es prima, es bonificación pedagógica, correcto. En fin, unos temas que están ahí pendientes. Entonces, en ese sentido, pues estamos mirando y esperamos que el próximo martes pues se aborde y comience a funcionar y a solucionarse eso. Eso es lo que yo quería contarles, porque pues era importante que la audiencia supiera cómo estaba la cuestión. Muchísimas gracias, Jorge. Este tema es muy interesante. Estamos muy atentos los maestros a lo que está pasando y a lo que va a pasar con la negociación de FECODE, pero fundamentalmente a que se cumplan los acuerdos, los que están pactados y que no se han cumplido, y obviamente que los acuerdos que queden en este nuevo acuerdo, valga la redundancia, pues sean efectivamente para que se cumplan. Henry, ¿tienes la palabra? Aló. Gracias, María Cristina. Entonces, volver a saludarlas, alrededor de 285 personas que están en este momento conectadas. Agradecemos mucho el estar acompañándonos. Hay muchas personas de diferentes partes del país. María Cristina, sería pasar para darle la bienvenida nuevamente a los jóvenes. Vamos a hacer aquí la pausa comercial. Vamos a hacer una pausa comercial y ya entramos con los jóvenes y cerramos nuevamente con unas recomendaciones por parte del doctor Sergio Manzano frente al jurídico, y entrar a hablar de lo que le viene pasando a algunos maestros frente a las becas con el ICETEX y que ahora les están cobrando.
ese es un tema que dejamos ahí para el cierre. Vamos a la pauta y ya regresamos con nuestros jóvenes que están ahí muy atentos. RIM Roldán Abogados, con más de 30 años de experiencia, les brinda el mejor acompañamiento jurídico. Somos especialistas en legislación laboral docente, derecho laboral, responsabilidad médica, civil y de familia. Contamos con un equipo interdisciplinar capaz de dar solución a sus problemas. Contáctenos al teléfono 316-877-1161 y encuéntrenos en la carrera séptima, número 1656, oficina 704. Queridos docentes del decreto 1278, si usted cuenta con una experiencia antes del 27 de junio del 2003, ya sea por orden de prestación de servicios, licencias, provisionalidades, horas cátedra, logramos que recupere los beneficios pensionales del decreto 2277. Pensionarse con 55 años de edad, 20 años de servicio, 75% de su último salario y lo más importante, la compatibilidad entre el salario y la pensión. Es decir, puede seguir trabajando y simultáneamente recibir su pensión. Contáctanos, la consulta es totalmente gratis. Bueno, entonces ahora sí, Endri presenta a nuestros jóvenes. Vamos a hablar de Consejo de la Juventud, de la Ley de la Juventud y toda esta actividad que tienen ellos por estos días con la inscripción de listas y demás. Gracias. Entonces, empecemos por las señoritas, por las damas, las mujeres para escucharla. El miércoles, aquí recuerdo, ¿no? El miércoles estábamos hablando sobre el significado, la importancia que tiene la voz de las mujeres en la construcción de un nuevo país. Entonces, Ana María, bienvenida. Saludos desde Boyacá, ¿no? Desde Paipa. Queremos escucharte. ¿Cuáles esas ideas que tú tienes que debes comentarnos sobre todas estas nuevas situaciones de la nación? Bueno, un placer estar aquí. Bueno, como joven es importante tener una postura personal y política frente a la situación del paro en el país. Como dice Cristina, el paro no ha parado. Realmente es un momento de una coyuntura muy pesada en el país. Los jóvenes somos quienes más afectados nos hemos visto y según el secretario de gobierno, somos los jóvenes entre 14 y 28 años quienes más han salido a las marchas en el paro. Es muy importante que el paro, además de las marchas, de la pedagogía, se complemente con las elecciones. Tomando un poco el tema de los consejos de juventud que se van a realizar este año, el 28 de noviembre del 2021 es el día de la elección de los consejos de juventud. Entonces es un espacio, lo tomo como un espacio de invitación para los jóvenes, porque es importante que nuestro voto cuente. A veces nosotros decimos o escuchamos a la gente decir, ay, pero igual es solo un voto, eso no pasa nada, ¿sí? ¿Yo para qué voy a votar si igual mi voto no cuenta? Y al fin y al cabo, entre un voto, dos votos, así se llegan a miles. Entonces es importante que los jóvenes tomemos la participación política en este país. Para los consejos de juventud pueden votar los jóvenes entre 14 y 28 años. También los jóvenes que quieren ser candidatos tienen el permiso, tienen todavía el espacio de inscripción hasta el 28 de julio y las personas que quieren votar por sus candidatos pueden inscribir su cédula o su tarjeta de identidad hasta el 30 de julio. Entonces es muy importante que los jóvenes, como digo, nos apropiemos de estos espacios de participación política. Dice la gente, pues los voy a de pronto contextualizar un poquito de qué son los consejos de juventud, ya que se había hablado de esto un poco el año pasado, pero gracias a la pandemia, pues todo quedó como, plop, se perdió. Entonces, los consejos de juventud son
bueno, ¿cuál es la función de los jóvenes en los consejos de juventud? Actuar como mecanismo válido de interlocución y concertación ante la administración y las entidades públicas de orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas en temas concernientes a la juventud. ¿Cuáles son los temas concernientes a la juventud? Salud, educación, trabajo, cultura, género. Y aquí en Boyacá es muy importante la juventud campesina. A veces es un tema que es muy aislado, pero es importante tenerlo en cuenta. Aquí la mayoría de jóvenes se encuentran en las zonas rurales del departamento. Entonces es muy importante llegar a esos jóvenes, no con mentiras, sino con propuestas que aporten a su bienestar, que aporten a sus proyectos como jóvenes rurales, a su educación. Entonces, ¿cómo nosotros los jóvenes podemos ser partícipes y hacer un cambio? Primero votando a conciencia. Nosotros no podemos dejar que nos compren con votos y no podemos dejar que nos lleven un tamal y nos digan, hola, te traje un tamal, vota por mí. Eso ya no puede suceder con nosotros los jóvenes. Inscribir la cédula es muy importante, la cédula y la tarjeta de identidad para quienes vayan a votar por los consejos de juventud. Es muy importante que inscriban la cédula, así pueden realizar su votación el día 28 de noviembre. Es un espacio abierto no solo para la representación, sino abrir un espacio de participación para los jóvenes. Obviamente, si yo me lanzo y quiero ser elegida, yo voy representando a un grupo, a una organización de jóvenes, pero la idea es que no vaya solamente yo como individuo, sino como representante de una organización, de la voz de mis compañeros. Es importante también ser vocero y veedor de las inversiones de presupuesto para la juventud, ya que este es un proceso democrático que pretende priorizar a los jóvenes como ciudadanos. Entonces, nuestra mejor herramienta como jóvenes es el voto en este momento, en un momento coyuntural del país donde hay muchísimos muertos, donde lamentablemente, si no nos mata el COVID, nos mata el gobierno. Es así la cosa. Ana María. Entonces, Ana María, es que justamente de lo que estás hablando, y disculpa que te haya interrumpido ahí, pero es que no puedo dejar pasar por alto, y es esa relación tan importante que estamos haciendo también en tu intervención, por supuesto, de, claro, los jóvenes están en las calles y están gritando todo ese dolor, toda esa decepción, todo ese anhelo a ser incluidos, a ser tenidos en cuenta, pero el espacio dentro de la democracia efectivamente es la participación y es elegir y poder ser elegidos, para desde allí, desde esos espacios de participación que la Constitución del 91 nos brinda, poder transformar esas realidades que hoy no compartimos. Y hay una cosa bien interesante, yo no sé si Andrés Robles de pronto ahorita que intervenga nos puede contar, o Henry que fue maestro, él nos pueda contar, es cierto, pero Ana María fue personera escolar y fue una personera bastante crítica dentro de su institución y tuvo que vivir lo que significa ser uno crítico frente a situaciones que no se comparten y que uno tiene a la gente ahí encima, ¿cierto? Pero eso le sirvió para tener esa fortaleza y entender la necesidad de participar para poder transformar. Por eso hoy ella está aspirando a ser vocera de un sector de la juventud allá en Paipa, en Boyacá, a través del espacio que brinda justamente para que los jóvenes o los maestros, porque es que nosotros como maestros tenemos que abrirle los ojos a estos jóvenes y decirles, mira, existe este espacio, desde desde los 14 años, los jóvenes pueden participar en la Junta de Acción Comunal, pero a partir de que adquieren la mayoría de edad de los 18 a los 26 años, pueden participar en los consejos hasta los 28 años, ya le estaba quitando 2, ¿sí ve? Ya le estaba quitando 2 años. Entonces pueden participar en los consejos de la juventud y hay unas normas que hablan de esto. Y sería la ley 375 en primer lugar, que fue en 1997, luego la ley 1622 de 2013,
que fue como el marco para el ejercicio pleno de la ciudadanía, pero que fue ajustada o reestructurada con la ley 1885 de 2018, que modifica justamente esa 1622, ¿cierto? Y hay un dato importante, es que según el DANE, en el 2020, 8 millones de jóvenes entre los 18 y los 26 años, menciona aquí el dato del DANE, ¿cierto? Tal vez por eso le estaba quitando 2 años. Eso equivale al 16% de la población. Pero según la registraduría, dice que en las pasadas elecciones solamente votaron 3 millones de jóvenes, o sea que hay un amplio espacio o un amplio abstencionismo, que lamentablemente no es la salida. Sabemos que es que dicen no encontramos respuesta o no nos sentimos representados de pronto, pero abstenerse, quedarse en casa, no solamente para los jóvenes, para ningún ciudadano, es un aporte a la transformación. Así es que sí es muy importante que tengamos en cuenta esas normas que desde el gobierno escolar, desde los espacios de la escuela, de la Junta de Acción Comunal y luego en los espacios que brinda la Ley de la Juventud y que brinda la Constitución, lleguemos a esos espacios de decisión política. Gracias, María Cristina. Entonces vamos a escuchar ahora la voz de Andrés. Escuchando a Ana María, yo siempre le he dicho a los jóvenes que en estos procesos de gobierno escolar, ellos deben hacer preguntas directas, frontales e incómodas en el consejo, en los consejos directivos, en todos estos procesos que se dan al interior de la escuela, e incomodar. Los jóvenes deben incomodar en el sentido de las decisiones que se toman en los colegios, en las comunidades educativas, en el barrio, en la Junta de Acción Comunal, en los consejos municipales. Ellos son los herederos, pues, del país que nosotros estamos construyendo, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a Andrés Roble. Buenas tardes, profe. Él es funzano, un joven que ya hace rato se viene formando. Entonces, tu posición, por favor, Andrés, bienvenido. Buenas tardes nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Saludar a nuestra compañera en Paipa. Qué bueno que hayan mujeres que se estén tomando pues esta vocería también. Me parece muy bueno porque también la participación de la mujer dentro de las juventudes es muy importante. En primer lugar, la importancia de estos consejos de juventud. Yo participé en eso fue como un plan piloto para poder realizar lo que se va a venir a realizar en este momento, que fue en el 2016, que fue una elección en los colegios de 4 municipios, fue Faca, La Calera, Funza y Cota quienes participaron, y se eligió tanto consejos de juventud como los alcaldes juveniles. Entonces, esto incentivó la participación y se mostró que realmente los jóvenes queríamos participar. De allí nació también entonces el proyecto para poder realizar lo que se está haciendo el día de hoy. Como decía nuestra compañera, se pueden inscribir los jóvenes entre 14 y 28 años que quieran participar. Ya están abiertas las inscripciones de las cédulas, a los que son mayores de edad se les va a respetar el mismo sitio de votación que tienen actualmente, y a los menores les va a asignar un sitio de votación. Con eso mismo también empezaremos a manejar una pedagogía de la conciencia a la hora de votar en los menores de 18 años. Yo creo que es muy importante la participación de los jóvenes, primero porque estaremos involucrados en la toma de decisiones de nuestro país. Estaremos involucrados en saber cómo se hace todos los procesos de elecciones, todos los procesos de votación y cómo nosotros podemos entrar a participar directamente de decisiones importantes. Muchas de las situaciones que vemos ahora es porque ahorita no hay tantos jóvenes que estén participando activamente en política. Vemos que los congresos se llenan de personas que llevan más de 4, 5, 6 periodos. Igualmente en los consejos municipales y en las asambleas departamentales de los departamentos del país. Vemos que las personas se atornillan a los puestos y precisamente los jóvenes no empiezan a participar. Entonces, si yo como joven empiezo a participar y empiezo a ver que puedo liderar nuevas ideas y cosas que realmente les sirvan a los jóvenes de cada municipio, de cada territorio, eso va a enriquecer
las oportunidades, va a traer más oportunidades para los jóvenes. Y lo digo porque precisamente aquí en el municipio de Funza hay un alcalde muy joven y vemos que por primera vez en el municipio tenemos un sitio de universidad, o sea, la alcaldía compró un predio en el cual van a poder venir muchas universidades a dictar clases. Ahorita inclusive ya tenemos 3 carreras y una especialización. Está la Escuela Superior de Administración Pública, el Colegio Mayor de Cundinamarca, y la idea es que a futuro empiecen a venir más universidades a dictar clases no solamente para los funzanos, sino para la mayoría de los jóvenes de Sabana Occidente. Yo desde muy joven, desde los 13, 14 años, yo creo que el profe se acuerda, lideraba a muchos, a los estudiantes de mi colegio. Fui representante al consejo estudiantil. Un tiempo que viví en Ibagué, fui contralor del colegio. Entonces, nosotros empezamos a ver que como que esa participación sí servía. Y o sea, les doy el consejo de que empiecen a participar también, porque créanme que les abre muchas puertas, mucho conocimiento, mucha experiencia en cuanto a lo público, en cuanto a poder llevar una idea a realizarla, una buena idea, una buena obra social, un buen trabajo social con los jóvenes, con las madres cabezas de familia, con las personas de escasos recursos, de poder llevar esa idea de hacer algo a realizarla. Se vuelve más fácil, se vuelve más fácil poder realizar esas actividades sociales. Y lo que les digo, les abre muchas puertas, les trae mucho conocimiento, muchísimo conocimiento, y también mucha cercanía con la gente. Es importante aclarar que estas elecciones son a nivel nacional, es decir, que en todos los más de 1000 municipios se va a llevar a cabo. Sí, sí, señora, se va a hacer a nivel nacional. Va a haber participación de todos los sectores juveniles. La idea es que haya también esa inclusión, pero sí se va a realizar en todos los rincones del país. Importante entonces aquí, Henry, para que nosotros los maestros motivemos a los estudiantes y miren cómo esa semilla del gobierno escolar que es. Yo siempre me centro en este tema porque me parece apasionante y ustedes son el reflejo de que cuando los estudiantes participan y se empiezan a comprometer con los asuntos que son de todo, pues efectivamente pueden ser esos líderes que no se dejen cooptar, ¿no? Porque también a veces llega gente nueva a diferentes escenarios y son, como dice por ahí una frase, vino nuevo en odres viejos o algo así. Bueno, son jóvenes, pero con las mismas manías o cooptados por las precisamente las prácticas que no nos sirven a la mayoría de los colombianos y colombianas. Entonces es importantísimo que gente joven con pensamiento crítico, que ha tenido esa oportunidad de participar desde la escuela, en el gobierno escolar, se inscriba, participe en las juntas de acción comunal, participe en los comités de barrio, de localidades, y pues obviamente lleguen al Consejo de la Juventud y después, ¿por qué no al Consejo del Municipio, a las asambleas, a las alcaldías, y se transformen esas prácticas políticas que hoy todos y todas criticamos? Vamos a hacer una pausa aquí con ustedes, los dos jóvenes, para que al final también nos hagan concretamente esa motivación, esa invitación a todos los jóvenes que todavía puedan conformar esas listas y que los que no han inscrito la cédula, que se inscriban, que indaguen, y que bueno, que esta actividad se materialice, esa praxis política, ese ejercicio político de parte o por parte de los jóvenes. Doctor Sergio Manzano. Bien. Seguimos con entonces los temas que aquí están pendientes. Jorge Cortés, ojalá no se me vaya a haber ido, como que sí, Jorge Cortés se me desconectó ya. Le teníamos una preguntita, pero bueno. Bueno, doctor Manzano, hablemos entonces del tema de ICETEX. Y bueno, siguen las preguntas acá, los compañeros, ¿qué vamos a hacer? La tutela, ¿cómo lo vamos a asumir? Efectivamente, en el caso de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, estamos ya diseñando unos formatos de excepción. Lo de la tutela, pues bueno, el equipo jurídico de ADEC está revisando todo lo que se puede hacer y esta semana seguramente ya estaremos haciendo llegar los formatos a todos los maestros. Pero yo creería que es importantísimo, doctor Sergio Manzano, si estoy equivocada, por favor, corríjame,
y es que los gobiernos escolares aquí siguen jugando un papel trascendental, decisivo, que deben también citar a las secretarías de salud y a las personerías escolares para que efectivamente esos protocolos así se hayan minimizado, pues algunos ni siquiera minimizándolos se cumplen. Entonces, que revisemos esa situación y definitivamente prioricemos la vida. Bien, María Cristina, te voy a pedir el favor para que me puedas habilitar para compartir pantalla, Claro ahorita que para sí. el tema del ICETEX. Sin embargo, para finalizar este tema en torno a la resolución 777 y a la directiva 05, es absolutamente claro que debe haber una unidad de acción a nivel jurídico. Yo estoy, y lo sabes muy bien, muy en contra de que se estén dando palazos de ciego y lo que diga cada abogado se esté haciendo, porque definitivamente eso al final marca, es ir en contravía precisamente de los intereses de los maestros, de las maestras, de la comunidad educativa. Así que yo sugiero esa hoja de ruta, y es que sea directamente la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, obviamente con lo que establezca la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, quienes estén elaborando ese tipo de documentación, bien sea a nivel legal, a nivel interno, para las eventuales exenciones de responsabilidad, que ya no se llaman exenciones de responsabilidad o como tal ya no existen dentro de los protocolos, así como las eventuales acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Porque es muy fácil venir y cualquier abogado sentarse y hacer una acción. Ya vimos lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de lo de las vacaciones, que salió un abogado, supuestamente que era El Salvador, a demandar la modificación de las vacaciones de los maestros cuando les dimos, miren, no dejen que lo hagan, y miren lo que ha sucedido. Hasta este momento no ha sucedido nada, pero en otras latitudes del país sí ya salieron los pronunciamientos, dijeron, es legal que se haya hecho la modificación de los calendarios escolares. Eso significa que eso se va a convertir en una patente de corso para que el día de mañana modifiquen las vacaciones de los maestros. Eso no es gravísimo, eso es un riesgo supremamente alto. Entonces yo prefiero unidad de acción, movilización y lucha, inclusive a nivel jurídico. Número 2, un llamado fraterno a que los consejos directivos se pronuncien, no solamente en rechazo a la resolución 777 del 2021 y a la directiva ministerial 05 del 2021, sino que adicional a ello, también se haga responsable en uso de la autonomía escolar precisamente al gobierno nacional por los eventuales daños, perjuicios, contagios, responsabilidades penales, civiles, disciplinarias, que se dé ese debate, porque es que en estos momentos no podemos llegar a afirmar que no va a pasar absolutamente nada porque ya todos están vacunados. Miren nomás lo que sucedió la semana pasada, el senador Jorge Eliezer Guevara, que ya había tenido COVID-19 y tuvo un caso de recontagio y está vacunado como población privilegiada. Entonces, eso no nos va a garantizar absolutamente nada. Así que ese es el llamado fraterno, a que demos la discusión dentro del gobierno escolar y efectivamente enviemos las comunicaciones a las secretarías de educación, a las personerías, a las procuradurías, en torno a la responsabilidad que le cae en estos momentos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, por la insistencia en la presencialidad, para que empecemos a notar hacia dónde tendrán que dirigirse las miradas en eventuales responsabilidades. Y número 3, en torno ya a lo que significa este tema del ICETEX. Es un tema bastante grave y digamos que como para dar un pequeño vistazo a eso, y es que con este fondo de formación en programas de pregrado y posgrado para educadores del sector oficial, que es la convocatoria que se hizo desde el año inmediatamente anterior, producto de la negociación que tuvo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, pues muchos maestros se vieron privilegiados o al menos tuvieron esos aportes en créditos condonables para niveles de posgrado, especialización, maestría o doctorado, cumpliendo con un reglamento. Y frente a ese cumplimiento de ese reglamento, ahora el ICETEX les está notificando a los maestros y a las maestras que están debiendo plata. Les están llegando ya las cuentas de cobro como recuperación de cartera.
Y en eso yo quiero primero hacer una pequeña aproximación para dejar muy claro el asunto, porque no todas las situaciones son iguales. Es que frente a esa condonación que hay de los créditos, hay un reglamento. Y yo espero que los maestros y las maestras que están en esas condiciones hayan cumplido, digámoslo, de una manera muy estricta el reglamento, porque así estaban las condiciones de las convocatorias. Y es que las condiciones de las convocatorias al manejar recursos BID se vuelven mucho más fuertes. Para la condonación de los créditos, ojo, esto no operaba de manera automática. Tenía que solicitarse a la junta administradora que expidiera el acta mediante el cual se relacionara cada una de esas condonaciones. ¿Qué tenía que hacer el usuario del crédito condonable? Pues una vez se finalizara, aquí está el reglamento operativo de ese fondo, una de las condiciones para las cuales se suspendían los desembolsos, quiere decir que finalizaba completamente el crédito en la finalización de los periodos académicos fijados de manera regular por las instituciones de educación superior para las cuales se adjudicó el crédito educativo. Y una vez finalizó el periodo académico, el docente, el directivo docente, debía y tenía un plazo máximo, ojo, máximo de 6 meses para solicitar la condonación del crédito educativo de conformidad con el reglamento operativo en su artículo 29 hasta el 100%, haciendo ¿qué? Pues en líneas de posgrados, obteniendo el título en el plazo estipulado en la convocatoria. Eso significa, si se daba un plazo de 2 años, no era 2 años y medio después, porque con esos 6 meses adicionales ya estaba por fuera del plazo estipulado en la convocatoria. Número 2, cumplir con las obligaciones de los beneficiarios del fondo, es decir, todas las obligaciones que se tenían para la postulación, para la asignación, deudores, codeudores, etcétera, etcétera. Número 3, la permanencia en los establecimientos educativos de 1, 2 y 3 años, dependiendo cada una de las líneas, salvo los traslados que se hagan por parte de la Secretaría de Educación, porque es que ya llegaron unos casos en los que los maestros solicitaron traslados y entraron dentro del calendario de traslados y por ende al no cumplir con esta condición no les van a condonar el crédito. Y cuarto, que en esto cayeron muchos maestros, ojo con esto, y es la realización del trabajo de grado basados en una temática que permita la resolución o abordaje de una problemática del ámbito escolar del establecimiento educativo donde labora. No es cualquier trabajo de grado. Y una vez se tuvieran esos requisitos, el docente o el beneficiario, dentro de los 6 meses contados a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos, eso significa, finalizó las materias, tiene 6 meses para adjuntar la fotocopia del acta de grado o el diploma del título académico, la certificación del rector del establecimiento educativo donde labora, en el que constara que el trabajo de grado que elaboró por esa especialización, maestría o doctorado, sirvió para abordar o resolver la problemática o una problemática del establecimiento educativo, y una certificación expedida por la Secretaría de Educación en cuanto al nombramiento en propiedad en el establecimiento educativo. Acordémonos que esto es para docentes nombrados en propiedad, y la permanencia en el mismo, y esas certificaciones no pueden tener más de 30 días. ¿Qué pasa si toda esta documentación se radicó antes de la finalización del periodo o antes de la finalización de las clases? No sirvió, los profes, y es absolutamente claro porque no había finalizado el programa de especialización maestría doctorado. Bien es clara la apreciación del reglamento operativo del fondo del Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, es que es a partir de la finalización, plazo de 6 meses. Y si se pasaron los 6 meses, nada que hacer. Si se pasaron los 6 meses y no se radicó la documentación dentro de esos 6 meses, que son 6 meses calendarios, no son 6 meses hábiles, pierden la oportunidad de la condonación.
Esto es para dejar absolutamente claro cuál es el núcleo o cuál es el universo de maestros y maestras, que si cumplieron los requisitos, conformidad a ese paso a paso de esa convocatoria de formación, pues podrían tener en esa eventualidad o debería el Ministerio de Educación en cabeza de esa junta condonar los respectivos créditos, pero aquí también vamos a empezar a jugar con los términos administrativos, porque como tal debe existir una decisión de esa junta, del reglamento o conformidad al reglamento del fondo, en el que determinaron si se condona o si no se condona el crédito. Y adicionalmente a ello, ojo, es que aquí estaba en la nota 4. Yo quiero resaltar esto ya para finalizar, María Cristina, porque este problema hasta ahora empieza. Es que los errores en la documentación, en el diligenciamiento de los formularios o inclusive en las fechas en las que se tenía que erradicar, les dejaron claro, yo miré esto en 3 oportunidades en todo el reglamento, en toda la convocatoria, van a quedar en cabeza del beneficiario y con eso se perderá la posibilidad de beneficiarse de la condonación del crédito. Yo quiero dejar eso ahí porque seguramente próximo programa es posible que estemos hablando nuevamente de este tema, dada, digamos, la amplitud del mismo. Pero era como un abrebocas frente a esta situación. Así es, doctor Manzano. Efectivamente, apenas esta semana empezamos también a recibir notificaciones de algunos maestros frente a esta situación. A pesar de la pandemia y de lo que la pandemia significó el año anterior, pues el reglamento al parecer ya estaba y no le han hecho ningún tipo de modificación por el tema de la cuarentena ni nada de esto, y es lo que le están aplicando en este momento a los maestros. Veremos que otros casos también se siguen manifestando aquí, pero pues aquí hay una maestra que dice que le dijeron de un tiempo, pero no especificaron el límite, pero usted nos muestra que hay un reglamento que seguramente ya estaba establecido, ¿no? 6 meses. Es absolutamente claro y el desconocimiento de la norma no sirve de excusa. Ojo, mis profes. Ojo con esto porque este material estaba colgado desde marzo del año 2020 que se abrió la primera convocatoria en el reglamento del fondo y en el que inclusive decía toda la documentación para la condonación. Por eso yo vuelvo y repito, si finalizaron materias, finalización de materias, no entrega de tesis, finalización de materias porque hasta ahí va el crédito del auxilio que se dio a través de este fondo. Tenía un plazo de 6 meses. Si lo hizo dentro de esos 6 meses cumpliendo con cada uno de los requisitos, ya lo revisaremos y seguramente Organización Manzano y Manzano va a estar al frente de esto. Como lo sabes, María Cristina, hemos estado al frente como de todas estas reclamaciones nuevas que no tienen que ver solo con factores salariales y sanciones moratorias para los maestros. Pero que si no lo hizo dentro del plazo establecido en el reglamento del fondo, no habría nada que hacer. Ahí sí, lo siento muchísimo, tendrá el maestro que, como dicen coloquialmente, meterse la mano al drill y empezar a pagar porque son unas condiciones muy estrictas por el manejo de los recursos del BID. Muchísimas gracias. Efectivamente, y según cómo siga la situación, haremos un programa específicamente para abordar este tema. Endri, llegó el doctor Donaldo, ya íbamos a cerrar, pero por lo menos que salude. Doctor Donaldo, buenos días, buenas tardes. Bueno, qué pena. Muchas gracias, Cristinita. Muy buenas tardes, mi doctor Manzano, a los demás invitados, profe Henry. Pues aquí tratando de cumplir como con el compromiso, pero pues llegué un poquito tarde, sí, es verdad. Como escuchaba el doctor Sergio Manzano, sí ha habido muchas consultas sobre ese tema. Nosotros lo que hemos hecho prácticamente es como orientar al docente, digamos como asesores jurídicos de ADEC, lo que hemos hecho es como orientar al docente, mirar que eventualmente confrontar las fechas que tiene el docente con el reglamento que tiene el fondo, y de acuerdo a esa información, pues vamos como dándole una orientación a cada uno de los docentes. Pero sí creo que sería bueno lo que dice Cristinita, de que abordáramos un plan o un programa específico para evacuar eventualmente todas esas inquietudes. Bueno, no sé, llegué tarde, me disculpan, y pues si Cristinita quiere que hablemos de alguna otra cosa, o si no, muchas gracias. En otra oportunidad también habrá el espacio para eso. Muchas gracias. Claro que sí, aquí el tema de las 777, de la directiva 05 y toda la problemática que
que apenas empieza también, porque es que ya digamos que según la ministra para el 15 de julio hay que volver a la presencialidad, pero entonces hay que mirar, y pues usted hace parte de ese equipo de la Asociación de Educadores de Cundinamarca que está revisando y los documentos que digamos que oficialmente se va a enviar a los maestros, aspiramos que esta semana creo que es la fecha, para que saquemos esos documentos, esas orientaciones jurídicas. Así es que, doctor Donaldo, pues no, bueno, hay un tema que preguntan aquí en el chat que sí quiero referirme y si ustedes me ayudan con alguna puntualidad frente al tema, es lo que tiene que ver con, bueno, algunos comunicados que han enviado secretarías de educación o directivos docentes frente al tema de reposición de tiempo, de reposición de contenidos. La respuesta particularmente que hemos dado es: esperemos que FECODE, en la mesa de negociación que tiene con el Ministerio de Educación, se hable frente al tema, y lo otro, pues que internamente también haya un diálogo por parte de los directivos docentes con los docentes participantes para mirar de qué manera se puede resolver la situación y desde los consejos académicos se tracen esas estrategias haciendo uso de la autonomía, pero estamos, digamos que en estado de alerta esperando que se resuelve con FECODE y el Ministerio de Educación frente a este tema en el proceso de negociación. Sería sobre eso de pronto un aporte muy cortito para que ya entremos a Libres con Libros, las recomendaciones e invitaciones de nuestros jóvenes y pues de ustedes, por supuesto, también. Sí, Cristina, al ser un problema colectivo, una decisión que se tomó desde la cabeza de FECODE, lo que se ha querido es que así mismo se solucione. Así como FECODE dio unas orientaciones, FECODE también está buscando la solución a estas circunstancias que se están presentando. Y FECODE ha establecido ya algunos diálogos con el Ministerio de Educación en aras o con miras a que este problema se maneje de una manera colectiva y no individual. Lo posible, entonces esa ha sido nuestra recomendación, que no se maneje este problema de manera individual, docente por docente, sino que se maneja a nivel institucional. Y si hay esa oportunidad, si los directivos docentes, el rector, el consejo directivo o el coordinador o los coordinadores de las instituciones permiten eventualmente esos acuerdos porque pues lo que sí hemos encontrado es que todos los docentes son conscientes de que no solamente por el cese de actividades, sino por la pandemia, ha habido de pronto un retraso en el cumplimiento de los planes y los programas que se tenían a comienzo del año. Pero son conscientes también de que quieren o están manifestando su voluntad expresa de que quieren como recuperar los contenidos, y en esa medida están planteando como algunas alternativas. Entonces, de esa forma, si es posible solucionarlo a nivel interno en la institución, fantástico. De lo contrario, hay que esperar lo que digan las directivas de FECODE, que seguramente será expedida a través de alguna directiva del Ministerio de Educación a todas las secretarías de Educación, y en esa medida se va a solucionar el problema. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, profe Henry, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Donaldo. No sé si frente a ese tema el doctor Manzano quiere hacer alguna puntualización muy cortita. Yo creo que estoy de acuerdo con el doctor Donaldo al 100%. Tenemos que esperar. Primero, porque el único organismo habilitado para informar acerca de las fallas, digámoslo así, o de las no asistencias por paros es el inspector del trabajo. No son las secretarías de educación, no son los compañeros directivos docentes. Aquí hay una falla en el entendimiento del manejo que se le da a la ley 715 del año 2001 y sobre todo a las competencias de cada una de las entidades. Y número dos, porque las secretarías de educación no están habilitadas para modificar el calendario académico. Esto es una connotación que solamente le corresponde al Ministerio de Educación Nacional, así que será el Ministerio de Educación Nacional en asocio precisamente o con la intervención de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, pues los que determinen cuál va a ser el mejor procedimiento para esa eventual recuperación de clases, de contenidos, no de vías como tal. Es que las entidades están diciendo es que fueron 40 días de paro, entonces 40 días de clase. No, es de contenidos, de horas de clase, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso tendrá que venir una directriz del orden nacional. Mientras tanto, pues lo que se le ha dicho a los maestros es
frente a esos oficios que les están llegando, dar la respuesta de que se estaba siguiendo una orientación del Comando Nacional de Paro, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, en el caso de Cundinamarca, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC. Entonces, la explicación del por qué se estaba en paro, simple y sencillamente. Listo, doctor Manzano, muchísimas gracias. Endry Martín, tu recomendación de Libres con Libros. Sí, bueno, aquí estoy atento, María Cristina, escuchando, y uno dice, en medio de tanta polémica de estas directivas, de estas situaciones que estamos viviendo en las comunidades educativas y el país en general, ¿qué recomendar para leer, no? ¿Qué recomendar? Pero bueno, en medio de todo esto, creería importante volver a leer. Yo sé que todos los docentes lo hemos hecho, algunos padres de familia, algunos estudiantes, volver a leer la Constitución Política de Colombia, volver a leer la Constitución Política de Colombia, volver a leer el libro tuyo, María Cristina, para aquellos que no lo tienen, ahorita volverlo a conseguir. Sí, es que acá donde estoy lo dejé en Bogotá, mi edición. Y bueno, esto, ¿no? Leer el libro de María Cristina, leer la Constitución Política de Colombia, especialmente a partir del artículo 11 hasta el 41-42. El doctor Manzano nos dará más luces sobre eso, que lo maneja mejor que Endry. Y María Cristina, fue el que escribió hace poco el hijo de Gabriel García Márquez, Gabo y Mercedes, una despedida. Ahorita que ya estamos de vacaciones, sería bueno, aparte de estas directivas, y leerlo y no dormirnos, ¿no? Hay que estar siempre en la lucha, dedicar las tardes, las madrugadas a leer estos textos que nos reconfortan con la literatura nacional. Y hay uno, a propósito de los 35 años de la partida de Jorge Luis Borges, que se conmemoró hace poco, el de Mario Vargas Llosa, este libro, Medio siglo con Borges. Serían como esto más la Constitución Política, que es así, debemos tenerla allí, constante, al ladito nuestro. Serían como mis recomendados. Y bueno, que el doctor Manzano que nos refiera a algún libro sobre hermenéutica de la Constitución y todo esto, porque bueno, yo no tengo al respecto, pero sé que él nos puede dar luces. La Constitución, yo la tengo, no, aquí la tengo al derecho, la Constitución Nacional. Sí. Aquí está muy sintética, pero completica, muy pequeño el tamaño, pero completa. El libro, Aprendamos a Gobernar desde la Escuela. Sí. La Ley General de Educación, inevitable, toca leerse y empoderarla. El decreto 1860, y bueno. Yo pienso igual, que de todas formas hay un libro muy bueno, Endry, y que tú me recordarás, que es el libro de los elegidos. Y es precisamente el que nos acordemos, porque todo esto que está pasando es un problema político. Ana María lo estaba refiriendo de una manera espectacular. Los jóvenes creo que están tomando conciencia de eso. Y es que nos acordemos que como tal nosotros, como historia colombiana, no tenemos una propia identidad colombiana por estar copiando modelos españoles. Y frente a eso necesitamos hacer un corte. Necesitaríamos estar nosotros hablando en estos momentos de cómo atajar a nuestros jóvenes para que se lancen a la política, porque ya nos tienen agobiados, y no estar pensando en qué vamos a hacer ahorita para los descuentos y todo eso. Yo creo que ese libro de los elegidos es un libro bellísimo, maravilloso. No estoy en mi casa en estos momentos en Chía, y si no lo mostraría para no quedar tan mal en estos momentos. Para la próxima lo muestro. Bueno, Ana María, una frase, a ver, invitando a los jóvenes, motivándolos a participar. Ya para despedirnos. Nosotros somos la generación de la esperanza. Creo que eso abarca muchísimas cosas. Que nosotros, además de la esperanza, está el poder de decisión del país que queremos cambiar, de las personas que van adelante de nosotros y para las personas que vienen detrás de. Entonces, invitar siempre a que el voto es nuestra mejor opción, es nuestra mayor herramienta, y la participación,
desde espacios pequeños hasta los espacios más grandes de concertación, siempre estarán abiertos para nosotros los jóvenes. Y como había dicho Henry, tenemos que ser canzones hasta que nos escuchen. Entonces, siempre, siempre creer en nosotros y empoderar a los demás también para que crean en sí mismos y en todo el poder que tienen sobre el poder de decisión político en este país. La voz de la conciencia generalmente incomoda, ¿no? Entonces se torna incómodo. A ver, pero hay que hacerlo. Andrés. Pues varias cosas para el final. Primero, invitar a los jóvenes a que participen, ya sea inscribiendo su cédula y votando por algún joven líder de su municipio, de su región, o que participen directamente siendo candidatos por alguna lista independiente o partido político de su preferencia. En segundo lugar, también invitar a los jóvenes mayores de 18 a 28 años y en sí a toda la población a que inscribamos la cédula para votar el próximo año y que castiguemos en las urnas a esos partidos que le dijeron no a la noción de censura, que le dijeron no a la matrícula cero, que le dieron la espalda a los jóvenes y a todos los colombianos. Y por otra parte, que sigan participando. También no solamente recordemos que aparte de las elecciones que van a haber este año de consejos juveniles, también va a haber las elecciones de juntas de acción comunal y las juntas de acción local, en las que los jóvenes también debemos participar. Entonces, esa es mi invitación como joven líder del municipio de Funza. Un saludo fraterno para todos y cada uno de ustedes y les agradezco la invitación. Bueno, entonces así terminamos este espacio informativo para la comunidad educativa. Mil gracias a todos y a todas por habernos acompañado, a usted, doctor Manzano, a Endry, a Andrés, a Donaldo, a Ana María. Mil gracias por compartir aquí el espacio Magisterio al Día, siempre al día para todos y para todas. Mil gracias, feliz fin de semana. Muchas gracias, feliz tarde. Adiós para todos, muchas gracias. Chao, chao.